Bueno, después de haber estado escuchando este debate tan interesante de las distintas mesas, tenemos ahora dos ponencias súper interesantes que son un poco el broche de oro de la jornada, y a continuación pues concluiremos con la entrega de premios. Si vais teniendo preguntas, por favor, como hemos comentado antes, ir pasándoselas a las azafatas para que nos las puedan hacer llegar y bueno, que tanto jurados como ponentes puedan contestar más tarde. Ahora vamos a tener una primera ponencia a cargo de Pablo Bravo, que ha sido es ex embajador de España en Arabia Saudí, y nos va a contar un caso que vivió en primera persona, porque formó parte del equipo protagonista, de cómo consiguieron la adjudicación del AVE de Medina a la Meca para España. Y nos va a contar un poco las estrategias que siguieron para lograr este objetivo y este gran desafío. Muchísimas gracias, Pablo. Sí. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Manuel Fuentes la invitación para estar aquí y a APB por copatrocinar esta iniciativa de la que estoy, créanme ustedes, aprendiendo y disfrutando. Cuando uno oye conceptos como la pasión por el negocio, que lo entiende y lo acepta, y otros que le dejan un poco más pensativo, como que una queja es un regalo, pero habrá que darle una vuelta al lado positivo de este pequeño mensaje. Una brevísima mención sobre mi perfil profesional. Yo soy un claro ejemplo de vocación pública, he dedicado más de 40 años al servicio del Estado. Y tras mi reciente jubilación he comenzado en calidad de asesor a ver la realidad desde la orilla de la empresa privada. La verdad que es una combinación muy fructífera de perspectivas. La diplomacia y, por diversos factores y circunstancias, el apoyo a la presencia de la empresa española en el exterior ha constituido mi principal actividad estos últimos 15 años. Estas consideraciones que les voy a hacer, estoy seguro que vienen muy marcadas, teñidas, si quieren, por el peso de mi experiencia personal. Por ello ya les pido excusas si en alguna ocasión peco de excesivo protagonismo. No me lo malinterpreten, pero el encargo fue de hablarles de mi experiencia personal. He mantenido como norte, leitmotiv de mi exposición, lo que esta convocatoria ya desde su cartón de invitación proclama: la ventaja diferencial percibida por los clientes debe ser el objetivo de toda empresa. ¿Y cómo hacerla llegar al cliente, esa ventaja diferencial? Son expresiones que me vienen como anillo al dedo para el posterior análisis que les presentaré de cómo participé, viví y padecí el recorrido hasta la obtención del mayor contrato obtenido por la empresa española hasta ahora en el exterior, 6.736 millones de euros, que supone el proyecto ya en marcha del AVE Meca Medina, el tren de los peregrinos en la nomenclatura saudí, o el AVE del desierto en clave doméstica. Por cierto, el premio a la mejor operación comercial del año según la prensa salmón. Pero antes de entrar en materia, me gustaría traer a colación, refrescarles en unos flashes algunas nociones teóricas, por ejemplo, lo que es la diplomacia pública, tan unido a eso, tan actual, que es la imagen, la percepción de un país en el exterior, la marca España, en la denominación al uso. Previamente habría que definir, o al menos describir, qué es la diplomacia clásica, y si insisto en esta materia es porque estoy plenamente convencido que la diplomacia española fue uno de los factores, agentes, pilares en el contrato del AVE Meca Medina. Básicamente, la diplomacia es la representación y defensa de los intereses, algunos añaden también de los principios,
que un determinado país quiera hacer valer en el exterior, y en concreto ante el país en que se está acreditado. Demasiado amplio y etéreo, dirían ustedes. Sí, y ahí empieza la labor del diplomático profesional de saber jerarquizar, priorizar los objetivos en función del mandato de su gobierno, que a veces es excesivamente genérico. Ello exige que el diplomático haga un esfuerzo por conocer y penetrar el carácter, la idiosincrasia del país en cuestión. No limitarse solo a tratar con el estamento político, sino abrirse ante los que representan los intereses reales y diversos de cualquier país. Labor no siempre fácil. Hay un aforismo que recuerda que la paciencia es imprescindible. Quien no escucha muchas sandeces tampoco irá a algo interesante. La diplomacia es, en fin, una forma de vida, una actitud que no se acaba en las horas de oficina y que requiere un mínimo de interés hacia el lugar donde se está acreditado si se quiere alcanzar el éxito en la misión. Ahora que repaso los aún muy recientes recuerdos y vivencias de la aventura del AVE Meca Medina, digo de corazón cuánto me ayudó seguir estas pautas de comportamiento. Déjenme que les haga una confidencia muy personal. Yo no estaba por casualidad en Riad, capital de Arabia Saudí. Conocía el país y su mentalidad hasta donde se puede llegar a conocer una sociedad eminentemente opaca a la hora de tomar decisiones. Soy hasta ahora el único diplomático español de carrera que ha servido 2 veces en aquel país, no especialmente atractivo ni cómodo, pero vital para los intereses de la empresa española, como se viene viendo. Conocía el paisaje y bastante el paisanaje. Retomemos brevemente el concepto de diplomacia pública, que se define un poco por oposición a la diplomacia clásica, que esta se circunscribe a las relaciones entre Estados, mientras que la pública tiene como meta la difusión de la propia imagen ante la opinión pública exterior. 2 países para mí clave la definen así. Para Estados Unidos, la diplomacia pública persigue la promoción del interés nacional de Estados Unidos a través de la comprensión, la información y la influencia sobre los públicos extranjeros. Alemania, y observen el matiz que le impone su reciente pasado histórico, la diplomacia pública es la suma de todas las acciones de la comunicación exterior, dirigidas no solo hacia las élites y máximos responsables, sino también a la opinión pública en general, cuyo objetivo a largo plazo es ejercer una influencia positiva sobre la imagen de Alemania y la manera en que el país es percibido. También habrán oído ustedes hablar de la soft diplomacy frente a la dura o clásica del poder militar y económico. Recuerdo con afecto, porque servía a sus órdenes, al controvertido ministro que fue Fernando Morán, cuando yo le oía decir con convicción: España no tiene poder, España tiene influencia. Pues bien, España está haciendo un esfuerzo amplio y sostenido de diplomacia pública en su modalidad de soft diplomacy a través de numerosos agentes. Para mí el año 92, con el ingente esfuerzo de unos Juegos Olímpicos y una Expo Universal, ha sido un referente a nivel mundial, al margen de las críticas domésticas que surgieron con posterioridad. Voy a contar una pequeña anécdota reveladora que viví. Como presidente y comisario general de la Sociedad Estatal de Exposiciones Internacionales, me tocó apoyar el voto de China para organizar la Expo Shanghai 2010. Los chinos ya habían conseguido los Juegos Olímpicos Pekín 2008, pero querían redondear su entrada en sociedad como país y potencia con capacidad de convocatoria y de organización. Algunos delegados internacionales, a la hora de votar, objetaban que era muy difícil hacerlo tan seguido, y recuerdo que el delegado chino, para mi asombro y satisfacción, nos citó como ejemplo de que un país con peso y voluntad sí puede hacerlo. Ahí tienen a España. Hoy tal vez la iniciativa más conocida sea Marca España, pero no hay que olvidar otras como el Foro de Marcas Renombradas, que agrupa un centenar de empresas de lo más selecto, el Instituto Cervantes, el ICES. Me he extendido un poco en este encuadre teórico de diplomacia, pero créanme, es necesario para explicar y entender que el papel de España y por ende de sus empresas en el exterior empieza a ser una constante que es apreciada y respetada, y ella exigió y exige un arropamiento público. Pero no quiero perder el tren.
me gustaría evocar ante ustedes mi interpretación de por qué España gana este proyecto único y emblemático. Déjenme ponerles en antecedentes. Se trataba de concursar a un proyecto pensado y diseñado por Francia, que eran los constructores, para unir los 454 kilómetros que hay entre Meca y Medina, los dos pilares del Hajj, la peregrinación, que es uno de los 5 preceptos del Islam y que todo buen musulmán debe hacer una vez en su vida. Hay que conocer de cerca lo que esto supone en la vida de un buen musulmán para ayudar a enmarcar este proyecto en sus justas coordenadas. 2 breves pinceladas. ¿Sabían ustedes que entre suníes y chiíes la peregrinación es el único punto de contacto en común que tienen? Las mezquitas y una y otra rama son lugares de culto totalmente separados. Solo la gran mezquita Haram en la Meca es un lugar común de rezo. A nivel personal les podría comentar mi experiencia en uno de mis puestos de juventud Indonesia. Cómo el futuro peregrino indonesio ahorra toda su vida, venden todo por hacer ese viaje para ellos glorioso. Tanto era así que el gobierno se vio obligado a exigir a los peregrinos dejar un fondo en el banco para evitar que a su vuelta fueran peregrinos, sí, pero indigentes. Y hay constancia, yo espero que se haya ya descontinuado esta práctica, de peregrinos que se hacían quemar los ojos. Tras haber visto la Meca, nada merecía la pena. Pero, perdón por ese trasfondo, pero era bueno conocerlo. El AVE no era un proyecto más. En Arabia Saudí ha habido proyectos mucho más importantes por su cuantía. Era la clave, el instrumento que el rey saudí, servidor de los 2 santos lugares, ofrecía a la umma, los creyentes, y que para él le supone una legitimación y una autoridad moral muy valiosas. El rey de Arabia Saudí tiene como título principal ser el servidor de los 2 santos lugares, Hadam al-Haramain Sharifain. En castellano o en inglés queremos notificar el título, lo traducimos por custodio o guardián, pero ellos insisten en la fórmula más humilde, servidor. Pequeñas menudencias, pero que en este caso concreto ayudaban a enmarcar el trasfondo del contrato en Niza. Francia se consideraba la inventora de la alta velocidad. Se olvidaba de que el Shinkansen japonés es anterior al TGV. Y además era la inspiradora del proyecto. Arrancaba como candidata casi indiscutible frente a los otros consorcios precalificados, el alemán, coreano, chino y español. China merece un brevísimo análisis. Básicamente era la oferta más económica e iba arropada por el potentísimo holding del grupo Bin Laden. Se logró que las autoridades saudíes no lo admitieran, pues no cumplía uno de los requisitos del pliego de condiciones, tiempo de experiencia en la explotación. Y yo creo, además, que carecía de ese elemento de imagen y prestigio en el imaginario saudí frente a la oferta francesa o española, que cuando Corea y Alemania se retiran hacen que seamos las 2 únicas ofertas en el duelo, con todas las apuestas a favor de Francia. El consorcio español, como recuerdan, era de lo más florido. Adif, Renfe y Talgo como gestores estatales y suministro de trenes. OHL y Copasa, infraestructuras. Indra, Cobra, Dimetronic, Ineco, Imaci y Consultrans, ofreciendo sus tecnologías punteras y servicios varios. Se añadieron 2 empresas saudíes un poco simbólicamente. Durante 18 meses se desarrolla un largo proceso de contactos, negociaciones, tiras y afloja que desembocaría en el triunfo de la oferta española. Me correspondió una labor de lobby, de coordinar el lobby, no solo ante las autoridades saudíes, pero sobre todo fue mi enfoque y mi percepción ante los miembros más influyentes de la familia real saudí. Mi convicción era que, dada la naturaleza del contrato, aparte de los elementos puramente técnicos y económicos, había factores más sutiles que había que hacer llegar al cliente, es decir, al mismo rey.
Esa ventaja diferencial de nuestra oferta estaba convencido de que era fundamental y que iba a pasar la decisión, una decisión que requería un consenso o al menos una opinión del núcleo duro de una familia al Saud que reclama su legitimidad de una estricta aplicación y adherencia al Islam. Cuando supimos que nuestra oferta era económicamente más ventajosa, un 20% menos que la francesa, hubo que hacer un gran esfuerzo por llevar al ánimo saudí que tecnológicamente éramos al menos tan buenos como los franceses, al menos tan buenos, que además presentaban desventajas muy acusadas, como por ejemplo los vagones no estaban a nivel de andén, los coches eran muy largos, de 2 pisos, y pensando en el tipo de usuario, el peregrino, que es más bien personas que a lo mejor han tomado por primera vez el avión en su vida, nuestra oferta era más asequible, menos sofisticada y más en función de ese futuro usuario. Los franceses continuaron una presión fortísima que hubo que contrarrestar en todos los frentes. Presiones rayanas en ocasiones a una total falta de fair play, por utilizar un eufemismo. Permítame que les parafrasee un informe que redacté y que creo que recoge con justicia y claridad lo que pasó. España fue el adjudicatario de este megacontrato que implicaba el tendido de vía de 454 kilómetros, señalización, sistemas de comunicaciones, talleres, suministro inicial de 33 trenes de alta velocidad que se ha ampliado, así como la explotación y mantenimiento del conjunto por un periodo de 12 años. El reto era el enorme prestigio mundial que suponía que obtendría el que lograse el contrato. Créanme, el mundo de la alta velocidad a nivel mundial tenía puestos los ojos en el destinatario final de este contrato. Iba a ser el referente para la alta velocidad en el mundo y España y sus empresas se habrían de beneficiar de ello. Además, tendría un reflejo importante en el mundo islámico. Los casi 3 millones de peregrinos que anualmente se desplazan podrían apreciar una infraestructura made in Spain. Llegaba, por otra parte, en un momento importante para nuestra economía, no solo por los réditos. Algunas empresas me confesaron que habían tenido que cerrar, sino por el mensaje de confianza hacia nuestra tecnología y en general hacia España en un momento económicamente delicado. Fue una inyección de moral empresarial y un punto de giro y cambio de nuestra presencia en el exterior, especialmente en esa zona. Saben ustedes que muy a continuación un consorcio español se adjudicaba 3 líneas del metro de Riad, éxito que espero que se repita en el próximo metro de Lleida, donde concurren Abengoa, OHL, FCC y Ferrovial, con muchas posibilidades. Es evidente que ganó la oferta considerada por los saudíes y sus consultores, lo entrecomillo, como la más adecuada por calidad y precio. No hay que olvidar que la consultoría era francesa y que el pliego de condiciones había sido redactado con Alstom y la Société Nationale de Chemin de Fer en mente. Nuestra oferta, que era superior, con dicho sine qua non, en muchos momentos esto no parecía suficiente ante la enorme y constante presión política, diplomática y sobre todo personalísima del presidente francés, cuyo rosario de actuaciones, presiones e injerencias fue constante. Claramente Francia no estaba dispuesto, nunca mejor dicho, a perder este tren, este gran y paradigmático contrato que se había concebido con todo a su favor. A título de anécdota, recuerdo que Francia en su campaña de Charles envió el portaaviones nuclear Charles de Gaulle a Jeddah con su primer ministro François Fillon a bordo, y no me consta que hubiera maniobras navales conjuntas en aquel momento. El importante y ubicadísimo lobby franco-saudí se envolvió en las más altas instancias de aquel reino en una incansable labor de zapa. Afortunadamente sin resultados. Algún día se podrá contar la delicadísima gestión que hubo que hacer para desmontar esta presión que le tocó llevar a cabo a un servidor de ustedes. Llegado el momento del triunfo,
Son numerosos los que se sienten más o menos legitimados a considerarse padres de la victoria. Por justicia y conocimiento del tema, debo dejar constancia y reconocimiento de aquellos actores que contribuyeron, a mi modesto entender, al éxito. Y es de justicia destacar que fueron ustedes, los empresarios, los que aportaron la base sólida para esta ganancia. El consorcio, equipo heterogéneo en su composición, pero unánime en su esfuerzo, les permitió presentar y defender la mejor oferta y sobreponerse a los avatares y tarascadas que iban surgiendo en la carrera de medio fondo, que a algunos nos parecía un maratón. El consorcio de empresas cumplió con su deber, presentar una oferta competitiva y sólida. En segundo lugar, el rey Juan Carlos I, que con ilusión y disciplina siempre apoyó el consorcio, pasando los mensajes que se le fueron refiriendo y sugiriendo, sin desaprovechar audiencia, encuentro, opinión, para defender el interés de España por el tema y subrayar el carácter de asunto de Estado que tenía el contrato. A nuestro anterior monarca, se le apreciaba y escuchaba, y me consta que mandatarios saudíes que venían recibiendo otros mensajes menos en sintonía con los usos y mentalidad de esta familia real, así lo han reconocido. El gobierno, y concretamente los departamentos de Fomento y Exteriores, fueron activísimos agentes en el proceso. También es de agradecer en esta labor de Estado conjunto el apoyo recibido de los altos responsables en aquel momento que visitaron el reino y que insistían en ese carácter de contrato de Estado. Recuerdo el entonces vicepresidente Chávez, presidente del Senado, Rojo, incluso la ministra Trinidad, asistía a un divertidísimo, por decirlo de alguna forma, encuentro con el ministro saudí de Asuntos Exteriores, Saud al-Faisal, en el que dedicaron casi media hora a hablar de trenes. Dos ministros de Asuntos Exteriores, pero precisamente Saud al-Faisal era uno de esos príncipes claves del núcleo duro que algo tendría que decir y comentar a la hora de tomar la decisión final. Por rizar el rizo e intentar aportar y arrimar a nuestra sardina todo tipo de apoyos, introduje a Inglaterra y a mi colega británico en Riad en este tema, y en varias visitas a ministerios me acompañó dando un aire de una Spanish-British joint venture. Había una empresa del consorcio español, Dimetronic, que había sido comprada por el grupo inglés Invensys, y eso ayudó. Incluso el duque de York en reciente visita se interesó por el asunto ante aquellas autoridades. En cuanto a mí, insisto que no dejé pasar la más mínima ocasión y oportunidad para apoyar al consorcio, tanto aquella administración, el Ministerio de Finanzas, que era el que pagaría el proyecto con cargo al Fondo de Desarrollo, el Ministerio de Transportes, obviamente competente en la materia, la presencia de los ferrocarriles saudíes, y como segundo frente, por las razones que les indiqué anteriormente, más destacado, ante los miembros de esta familia real, sin excluir a nadie, y luego también ante las fuerzas vivas, la prensa, los empresarios. Mi labor de mosca colchonera creo que tuvo su éxito, y creé esa lluvia fina y constante para crear un ambiente favorable a la empresa española. En un reciente artículo en Expansión bajo el título Megaproyectos y Diplomacia, recogía recientemente de forma sucinta este planteamiento. Permítame citarles brevemente un par de párrafos que creo completan mis líneas anteriores. ¿Por qué ganó España este emblemático concurso?
Sencillamente porque éramos mejores y, sobre todo, visto ahora con una mínima perspectiva, porque fuimos capaces de llevar al ánimo y consideración de quienes tenían responsabilidad de tomar la decisión final de la bondad y superioridad de nuestra oferta, tanto en el frente tecnológico y financiero, como sobre todo en ese ámbito menos definido pero fundamental, que es la perfección. En el duelo final Francia-España intervinieron esos factores, aparte del precio y favorable. Logramos siempre presentar nuestra oferta como un proyecto de Estado. Su primer servidor, el Rey, actuó siempre en contacto, discreción y oportunidad. Yo me permitiría definirle como un activo y disciplinado agente que, además de la propia y constante iniciativa desplegada, supo reaccionar en los momentos más críticos ante las sugerencias o indicaciones que desde el terreno se le solicitaron o sugirieron para neutralizar la fortísima presión del otro competidor. También es abierto que pensar que por el mero hecho de la privilegiada relación de su majestad entre aquellas familias gobernantes se iba a conseguir unos resultados favorables a nuestros intereses sería desconocer la realidad. Había un producto competitivo y sólido. Creo que es de justicia, y ahí está la prueba, reconocer que la labor de nuestra diplomacia in situ tuvo y tiene cada vez mayor peso en estos campos. El conocer de primera mano el teatro de operaciones, quiénes toman realmente las decisiones, cómo se mueve la competencia y cuáles son sus fortalezas y sus apoyos, pienso que son datos decisivos y una labor irreemplazable. Y con esto acabo y vuelvo en plan pescadilla al leitmotiv de mi ponencia, que es el de este encuentro. La capacidad de transmitir al cliente la ventaja diferencial como objetivo de la empresa. Y en ese proceso me gustaría insistir en que hubo un lobby que supo hacer valer ante el interlocutor válido y de forma convincente la bondad y superioridad de nuestra oferta. Por fortuna, se nos ha abierto, sobre todo en el terreno de las grandes infraestructuras, una ventana de oportunidades inmensa, algunas de las cuales ya están en marcha, como el proyecto de Riad, 3 de cuyas líneas han sido adjudicadas a un consorcio español que lidera IFCC, en la que está presente nuestra empresa decana en Arabia Saudí, la consultoría TIPSA, en la que tengo el honor de ser asesor internacional. En el horizonte cercano se perciben más oportunidades, como he podido comprobar en el reciente encuentro empresarial hispano-saudí, y espero que otras empresas españolas puedan aprovechar. Por mi parte, agradecerles su atención y permitirme poner mi experiencia y contactos gustosamente a su disposición. Muchísimas gracias.